días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, miércoles 15 de noviembre del 2023, 26 grados Celsius, aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, con una sensación térmica de 28 grados. Está mejorando la cosa, poco a poco, señores, poco a poco. Bueno, mitad de noviembre. 2 semanas más y estamos brujuleando en Navidad. Bueno, señores, ¿qué tenemos a nivel nacional? Las informaciones las produjo el presidente, que tuvo un discurso en el día de ayer, eso de las 6 de la tarde, para anunciar la renegociación del contrato de Aerodón. Vamos a entrar en algunos instantes en materia, porque el tema es importante, interesante y vale la pena contextualizarlo. Por otro lado, a nivel internacional está el presidente Xi Jinping y el presidente Biden, están en la bahía, en San Francisco, en la costa del Pacífico de los Estados Unidos, y van a tener unos importantes encuentros. Ahorita tenemos unas opiniones al respecto. En los Estados Unidos ayer se aprobó, vencía ahora el viernes, el presupuesto complementario que se había aprobado cuando el speaker McCarthy, que lo destutanaron los mismos republicanos, la facción crazy esa de los ultramegas republicanos, trumpianos, y ayer, por cierto, se aprobó. Vamos a dar los detalles. Eso es importantísimo. Recuérdense que ha pasado 3 problemas grandes. Uno era que el techo de la deuda con los Estados Unidos, que Trump decía que lo dejaran que cayera en bancarrota, porque a ellos no le interesa, lo que le interesa es tener capital político. Pero obviamente los representantes, los diputados, que esos son equivalentes a los diputados nuestros, tienen que responderle a sus constituyentes en sus localidades, en sus condados, en sus lugares. Y hay lugares que pueden ser muy rojos, digamos, de republicanos, pero tienen áreas donde hay candidatos, aún sean republicanos, que necesitan el voto de los demócratas que hay en esa zona, y por eso es delicado a veces el juego, y tienen que responder, más que hacer a la politiquería, responder a los intereses de sus constituyentes. Y bueno, ayer aprobaron sin el apoyo total de los republicanos, que nada más pueden perder 3 votos en la cosa, pero con el apoyo total de los demócratas, que aunque no es lo que ellos querían, pues entendieron que era conveniente apoyar lo que es correcto, porque si no caen en el shutdown, el gobierno, se deja de pagar a militares, se deja de pagar a profesores, a servidores públicos, compromisos y ese tipo de cosas. Pues no hay presupuesto aprobado. Entonces, eso es importantísimo. Los mercados reaccionaron de manera favorable, tanto a eso como a una información relativa a la inflación en Estados Unidos, que bajó unas cuantas décimas, y eso es en Estados Unidos. Y a nivel ya de allá del conflicto en Israel, la Fuerza de Defensa israelí anunció y entró definitivamente al hospital Al-Shifa, que ellos dicen que ahí, con información de inteligencia, es donde está una base fundamental de los Hamas. Y en otros hospitales ya habían mostrado los sitios y los almacenamientos, las armas y ese tipo de cosas, y eso es prohibido. Ayer les comentaba, esos lugares tienen la bendición, la protección en las guerras, pero si los usas como objetivos militares, para uso militar, entonces la pierden. Y los israelitas pues entraron y demostraron que en otro hospital, un hospital de pediatría de niños, sí ahí hasta había evidencia de que habían estado los túneles y las cosas y las facilidades que tenían para hasta los rehenes ahí, parece que tenían. Entonces decidieron y entraron, están atacando, y obviamente aunque tengan que pelear en los corredores del hospital, van a llegar hasta los sótanos donde están los túneles que se intercomunican hacia las cavernas que ellos han construido ahí debajo. Eso es lo que hay. Bueno, pues veamos entonces cómo recogieron nuestros periódicos en sus primeras planas los temas del día de hoy. Veamos, iniciemos con nuestro decano, el periódico Listín Diario,
que en su primera plana trae, extiende en 30 años más la concesión de Aerodón. Abinader dice, empresa adelantar al Estado 775 millones de dólares, ahorita lo comentamos. País cuenta con 8 aeropuertos internacionales. El aeropuerto de las Américas, cualquiera pensaría que es el aeropuerto principal del país y no lo es. El aeropuerto principal en función de la cantidad de turistas es el de Punta Cana. Pero el de Caté, Barahona, el de Santiago, Aerodón, aeropuerto, Aeropuertos Dominicanos se llama. Ahora lo administra otra compañía, pero han pasado varias compañías durante los 30 años que se hizo esa concesión en el año 99. Recuerdo, ahí había una comisión de veedores, como le llaman ahora, estaba Freddy Verasgoico y personalidades de mucho prestigio en aquel entonces. Eso no tuvo que ver nada con el proceso de capitalización, que hay gente también que lo confunde. Nada que ver. Eso es el listín que nos dice el Caribe. Director de la Policía Nacional, el nuevo, juramentó el presidente, ¿verdad? Había dado su decreto, le designó un subdirector y yo decía ayer, y lo que tenía que hacer es que el nuevo que llegó ahora, Guzmán Pereira, creo que es, Peralta, es cancelar a todo lo que puso el anterior que se fue, que le dejó un sinnúmero de cosas y echar para atrás todo ese tipo de cosas, porque eso, echándose la paloma, ese tipo de cosas no se hace. Abel presenta su programa de seguridad ciudadana, las remesas superan los 8.400 millones en 10 meses, qué bueno, los dominicanos, el 85% de esas remesas provienen de los Estados Unidos, ahorita comentamos. Dice el señor de la CAS, Fellito, el Fello, que las inversiones en los proyectos sobrepasan los 16.000 millones. Paga muy bien, para eso pagamos impuestos y está en el presupuesto contemplado. ¿Qué dice el Diario Libre? A ver, una foto muy bonita de Marilady Paulino, dice que piensa en récord mundial, una visita hizo a Diario Libre, qué bueno. Dice que su rival es el reloj, qué bien, me encanta esa niña, qué buena muchacha esa. Y qué orgullosos nos sentimos de ella. Estado renueva el contrato de concesión con Aerodón hasta el 2060. Recibirá 775 millones del primer pago de adelanto de 2.000 que vamos a recibir en total. Ahorita damos los detalles. Se van a hacer obras con ellos. Y además, dice, Decolor y sus socios con prácticas cuestionadas. Decolor es la empresa que asumió como fiador solidario en el caso Intran, que se envió a la Procuraduría, que ha estado explotando y en las redes, señores, sé que la cosa está fea. Yo no soy de aquí, ¿saben? Yo no, ni privo en periodista, ni en comunicador, ni nada de ese tipo de cosas, de que una primicia, que una información privilegiada, no, yo no uso nada de eso, ni que un chisme que me dijeron, ni que di esto, no, yo no entro en esas cosas. Yo a lo más que llego es a compartirle las informaciones que están aquí, ustedes les acabo de leer las primeras planas, entro en las noticias, las comento y más nada. Pero en las redes hay un lío armado porque esta gente de Color, el señor Jochi Gómez, el hijo del señor Guillermo Gómez, el que tiene un programa desde que uno era muchachito, está tirando fuego en las redes sociales. Él está pues ustedes saben que cuando Hugo Vera salió a decir que venían unos americanos y a defender el contrato y a pedirle a Compras y Contrataciones que retirara el asunto, perdón, es que tenemos un problema aquí ustedes saben, de índole administrativo. Sí. Cuando Hugo Vera salió y dio las declaraciones y dijo que se sentía, ¿verdad?, acongojado por la situación, dijo que venían unos americanos que eran los que tenían que ver con el contrato, que resulta que no, que son unos fascinerosos que no representaban a ninguna empresa, pero esa es una denuncia que la hizo Alicia Ortega en un programa que tiene en la noche de SIN, de noticias, es Alicia Ortega, y han seguido como que haciendo comentarios, y el señor Gómez, Jochi Gómez,
le está tirando unas cosas en las redes, yo no las voy a compartir ni las voy a comentar, pero que les ronca la patineta, como dicen los cubanos. Bien, entonces eso es el caso de Intran, ya está en la Procuraduría, veremos en qué acaba de parar eso, pero alguien les dicen, ustedes saben que la gente aquí, el dominicano decía el doctor Saglur en sus 500 locos, ¿no verdad? Que hay cosas de los dominicanos y aquella es que nosotros siempre, no, el dominicano es chivo, unas cosas ahí raras, como que dicen, que sería por eso que el presidente que había hablado el lunes a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, en las cosas esas de la policía, que él va, luego a las 4 tiene su rueda de prensa, que invita a muchos influencers y periodistas, y vuelve y habla, y anunciaron de un momento a otro, a las 6 de la tarde el presidente va a volver a hablar el martes. Dijo, pero ven acá, ¿será que tiene aspiraciones a comunicador? Dije yo en un grupo de amigos, ¿será locutor que se va a meter? Y era que tenía que anunciar esto de Aerodón. Muy buenas noticias, una buena renegociación. Pero lo curioso es que hay gente que ustedes saben que siempre le buscan la quinta pata al gato y le sacan los hilitos, decían, pero eso es para taparlo de Intran. Yo digo, bueno, si es para taparlo de Intran, es legítimo, porque yo puedo elegir si hago mi presentación o mi anuncio hoy, mañana, pasado, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche. Eso lo elijo yo, esa es mi prerrogativa. Entonces eso no tiene nada de malo, porque al final del día eso de Intran va a ser como las candelitas que queman por debajo, eso va a seguir prendido. Y por él le decía, en las redes sociales la cosa está que arde, sacando informaciones, capturas de pantalla, de tweets, de cosas que sucedieron, me involucrando personalidades, políticas y un sinnúmero de cosas que, bueno, yo no lo voy a meter en eso, pero nada más que comento que eso está, y hay quienes empezaron a decir eso, y quizá el presidente salió con el anuncio de Aerodón para tapar el caso de Intran, pero que eso nunca se va a poder tapar porque eso tiene unos ribetes muy feos, muy feos. Cierran negocios cercanos a ríos en Bonao. Ustedes saben que pasó lo de Fula y después al otro día estaban unos desaprensivos de vuelta sentados ahí. Está lloviendo, está bajando los ríos. ¿Qué es lo que ustedes buscan infundiendo la paciencia? La gente aquí no aprende. Senador somete proyecto para eliminar encuestas. Dios mío, ¿y a dónde es que vamos a llegar? ¡Qué locura! Pues está peor que Rusia, que Putin, o que Maduro, o que allí el otro, Ortega. ¡Cuánto locura! Un senador, parece que cena mucho. Este es un senador con C. Entonces el senador se escribe con S. Yo ni sé quién es. Pero este debe ser un senador con C, de cena. Como uno en Estados Unidos. Hay un lío armado entre los senadores. Ayer hubo uno que invitaron, estaban haciendo una audiencia y el tipo había puesto un tuit hacía tiempo y decía, y el tipo se paró y se estaba quitando hasta el anillo para ir a pelear, tuvieron que sentarlo. Digo, pero ven acá, pero eso era cuando uno estaba en el colegio. Yo peleaba a diario, 2 veces por lo menos. Por eso era en el colegio. Es un senador de los Estados Unidos y otros de los diputados que dio unas declaraciones diciendo que el pasado speaker McCarthy, cuando lo quitaron, lo desutanaron, el grupo de los locos, eso eran como 7 u 8, y como él no tiene los votos suficientes y los demócratas no lo apoyaron, ellos tuvieron reuniones, varias reuniones para elegir quién iba a ser el representante, y en una vez en un pasillo hubo uno que dijo que McCarthy le dio un codazo por los riñones. Oigan cómo está en eso. O sea que tampoco que nosotros tengamos senadores con C no nos debe asombrar de que a prohibir las encuestas. ¿Y qué más vamos a prohibir? Pues señor, es verdad que hay que ver cosas, esta democracia, pero qué bueno que nuestra democracia es tan prolífica. Bien, señores, vamos a entrar entonces a analizar un poquito. Estamos obligados por nuestra experiencia
por nuestra profesión a hacer un poquito de análisis con esto del contrato. Y hay una mención que hizo y un periódico traía en el contrato el 97.3 y Aerodón, que yo cuánto. Ustedes saben que cuando se negoció el contrato de la Barry, se sacó ese tema del 97.3, como que el Estado recibía 3% y el privado se quedaba con el 97%. Y se agarró eso, pero todo eso son manipulaciones políticas. Porque el contrato en sí, los ingresos del Estado eran alrededor de 37% y se mejoró con la renegociación, por supuesto, y se llevó como 45, 46, muy bien, pero lo del 97.3 era una fantasía, porque se quería presentar como que era que el Estado nada más recibía 3 y el privado 97. No se manipuló para la ignorancia de la población, pero el 97.3, esa relación se establecía en función de lo que se conoce en el propio contrato como el PUN, PUN, participación en las utilidades netas. Utilidad es los beneficios, neta es descontado de impuestos. Entonces, de lo que quedaba, de lo que le correspondía a Barry, al que estaba en el contrato anterior, a quien fuera, él se quedaba, pues su dinero, ya es lo que él se ganó, pagó impuestos, hizo todo, iba a dar el royalty además que paga, por eso le digo que eran como 37 que el Estado recibía, que fue una buena negociación en el momento en que se hacen, porque el momento histórico importa. Pero para la ignorancia, para el que repite, es igual que peaje sombra, usted tiene que ver cuándo se hizo ese contrato, las condiciones de los mercados cuando se hizo ese contrato, cuál era el estado de la situación de la República Dominicana, el riesgo país, como se conoce, el riesgo comercial, el riesgo país, el riesgo regulatorio. ¿Qué decía el presidente ayer? Ayer, no lo mencioné, pero él señalaba que la seguridad jurídica en el país está garantizada. Ayer lo mencionaba, ayer justamente el presidente en otra cosa que estaba, en la semanal, su rueda de prensa. Qué bueno, muy bien, y eso hay que mantenerlo, porque a mayor seguridad jurídica, menor riesgo, ¿correcto? A menor riesgo país, menor tasa de rentabilidad van a pedir los inversionistas que vienen para sus proyectos. Y salen más económicos y salen más beneficiosos para la sociedad. Por eso no es lo mismo lo que yo pediría para invertir en Nicaragua. ¿Por qué se están yendo las inversiones de China? Porque pasaron una ley de espionaje y ahora te revisan todo, tú no puedes mandar nada, todo controlado, un sinnúmero de cosas. Nada más digo eso, por ejemplo, para poner un simple ejemplo. Y por eso el riesgo país de Estados Unidos es casi cero, o sea, casi cero. Por eso los bonos del Tesoro son risk free, se llaman, libres de riesgo, y se usan como el piso. Si los bonos del Tesoro valen 3, los del Banco Mundial valen 3.5, los de Suiza valdrán 3.6, algo así, y así sucesivamente. Y los de una empresa valen entonces 4, ¿entiende? Pero los del Tesoro son libres de riesgo. Le digo eso porque entonces sueltan esas cosas y la ignorancia, que es atrevida, como decía mi padre, empieza a repetir como papagayo cosas que no son como son. Entonces, evidentemente que este es un buen acuerdo, se está venciendo en el 30, faltan 6 años para que se venza, ¿correcto? Y se entró en una renegociación. El presidente obviamente aprovecha esto, por eso le decía, hay gente que dijo, que sale hablando de que esto, fíjense ustedes cómo, esta es la diferencia entre las negociaciones realizadas por nuestro gobierno y el anterior. Ese contrato no lo hizo el anterior gobierno, que fue el de Danilo. Ese contrato se hizo en el 99, en el primer gobierno de Leonel Fernández. Y en ese año 99 hubo la crisis Rusia financiera y la crisis de Brasil. En el 91. Entonces usted tiene que irse. El petróleo costaba $10 el barril. Mira un ejemplo simple. Entonces usted tiene que ubicarse en la realidad, en el contexto histórico y analizar qué sucedía ahí. Además, no es lo mismo el primero que el segundo.
No, o sea, no es lo mismo el primer contrato, el premier, el debutante, como cuando la muchachita cumple 15 años, que la sacan a sociedad a debutar, que ya la muchachita cuando se gradúa de la universidad y es una demonia, con un traje y una cartera aquí, y ¿verdad? Y con un doctorado y una cosa, entonces, es igualito. Ahora renegociar esto, después que ellos tienen 30 años ahí operando, 25, es un cachú. Las condiciones entonces, si llegaban 3 millones de turistas y ahora están llegando 10 millones de turistas, ¿cuál es el ingreso que va a tener ese aeropuerto? 10,000 veces más. Entonces tú no puedes comparar una cosa con la otra. O lo puedes comparar, pero no es profesional ni técnicamente correcto. Entonces, pero de que es un buen contrato, porque si llegan ahora 10 millones de turistas, cada turista de esos paga una tasa aeroportuaria, el Estado recibe un sinnúmero de beneficios, pero el presidente anunció que se le van a avanzar 775 millones, que garantizaba las mejores condiciones en la infraestructura, que el acuerdo no generaba beneficio para el Estado. Claro que generaba beneficio para el Estado. Usted iba a los aeropuertos que había en otros países por ahí, tú te tienes que tirar del avión y caminar con tu maleta y arrancar. Este aeropuerto es un aeropuerto moderno. Claro, si lo vas a comparar con el de Panamá, que es el hub de Copa, el centro de Centroamérica y de Suramérica. Yo antes iba a Suramérica, a Argentina, a Chile, a donde fuese, a Brasil, y uno se iba por Miami y duraba volando 8 horas. Desde hace 1000 años que uno para ir por allá se iba por Panamá, que es por ahí más corto, facilísimo. Era subir, bajar, entonces, claro, no va a compararlo y obviamente las inversiones. Y las inversiones son importantes y eso está muy bien. Y hay que tener garantías de que se hagan las inversiones y que los proyectos se desarrollen. Pero hago eso para señalar que no es lo mismo. El primero, cuando se hizo el contrato, con todo el riesgo país, con todas las expectativas, vamos a ver cómo nos va, ese tipo de cosas. Obviamente tú haces un estudio de factibilidad, tú dices, bueno, me van a llegar 3 millones de turistas, de esos 3 millones, si cada uno me paga un peso, yo voy a tener 3 millones de ganancia o de ingreso. Pero si ahora van a llegar 10 millones de turistas y cada uno sigue pagando en lugar de un peso, póngale la inflación y ahora paga 3 pesos, pero yo tengo 30 millones de dólares. Estoy poniendo ejemplos hacia el aire, simples, que cualquier persona con un mínimo de conocimiento, de proyectos y de entendimiento, sentido común, sabe que es así. Cuando usted vende un lugar, como le decía, ayer hablaba la señora que estaba en un programa defendiendo el Banco Central, una cosa es empresa en marcha y otra cosa es los activos. Los activos tienen su valor intrínseco. Si la empresa quebró, quebró. Ahora, ese freezer, esa cosa que está ahí, ese mostrador, todo eso vale del negocio que quebró porque dejó de pasar gente por ahí. O porque usted no hizo el mercadeo adecuado para que la gente supiera que usted estaba ahí y la gente no iba. Entonces ese punto perdió valor, ese otro detalle. Y así pasa acá. Entonces venir a comparar un contrato del año 99 en condiciones totalmente diferentes a las actuales, porque cuando yo estudio en la universidad aeronáutica y qué sé yo qué espacial y elíptica y matemática, qué sé yo cuánto, y cálculo diferencial y integral y todo ese tipo de cosas, todo eso viene, pero empezó cuando me enseñaron a sumar 1 más 1. Todo eso subiendo. Viene el álgebra, viene la geometría, después viene la trigonometría, después viene el cálculo diferencial integral, vienen los límites, viene la derivada, vienen los integrales. No se empieza allá arriba. O sea, es muy fácil renegociar un contrato como el mismo de Barry y mejorarlo, pues las condiciones son otras. Y además, si las condiciones son favorables, entonces yo salgo a renegociar. Si las condiciones son desfavorables, yo no salgo a renegociar porque me voy a perjudicar. Entonces, es diferente. Eso en finanzas, ahí vi que estaba el señor Franklin Baez, estaba Joel me dio a mí, profesor mío de inversiones, él sabe de eso. Y el presidente, obviamente. Ahora, como digo una cosa, tengo que decir la otra. El presidente cacarea su huevo.
y políticamente le tira su chinazo aquí. Él dice gobierno pasado, pero no es el gobierno pasado, es a Leonel, porque eso fue en el 99. Pero de eso hace 30 años. Y por ese aeropuerto y por esas administraciones que han tenido ese aeropuerto, tenemos ahora, o podemos decir que vamos posiblemente a llegar a un futuro a 10 millones de turistas. Porque eso usted no lo encontró, no fue ahora que se va a construir. Entonces quería hacer esos comentarios sobre la pertinencia de comparar una cosa con otra, porque no es lo mismo, es como sumar peras con mangos. Y no es lo mismo renegociar, y además cuando renegocias también estás, ¿qué? Valorando el trabajo, aunque tú digas que le mejoré las condiciones, por supuesto, ¿cómo no la vas a mejorar? Si ahora tenemos hasta esto, mire, las condiciones han variado, tenemos inteligencia artificial, tenemos tecnología, tenemos un sinnúmero de cosas que aumentan la competitividad, la productividad. Y esa productividad aumenta la rentabilidad de la inversión, que es el que invirtió en el CAPEX, Capital Expenditure. Y obviamente voy a tener más beneficios. Y de esos beneficios te puedo dar a ti una porción. Esto no es a lo loco. Ahora el presidente tiene que cacarear su cosa y está muy bien. Y qué bueno que aprovechamos una situación buena del país con buena seguridad jurídica, un riesgo comercial bajo, prácticamente ninguno, están llegando muchísimos turistas, o sea que mejora aún las condiciones comerciales y el riesgo país de República Dominicana, muy bueno, pero no se creó hace 3 años. Ese riesgo país que tenemos es porque hemos mantenido después de Hipólito 20 años de estabilidad macroeconómica y política y esa constitución del 10 que establecimos. Eso es seguridad jurídica. Y por eso usted puede renegociar este contrato en esas buenas condiciones. Muy buena renegociación y en la parte política del tirar su chinita para atrás, eso se entiende. Pero nosotros estamos obligados a contextualizarlo porque aquí se está hablando de economía y de interés y es bueno que la población esté siempre edificada para que no se deje coger de soquete. Entonces, ese proyecto, dijo el presidente, que va a dar de entre 1.900 y 200 y 2.000 millones de dólares, 2.155, que le van a avanzar 775 millones y que se comprometen a hacer una inversión de 830 millones en los 6 aeropuertos, en las mejoras. Para supervisar eso tendría que haber una institución que esté comprometida en eso, que tenga esas funciones, de velar porque esos 830, porque la calidad no decaiga de los aeropuertos y eso es una responsabilidad del Estado. Con ese dinero el presidente dijo que va a asfaltar La Caleta, Boca Chica, que va a hacer la vía que va en la Plaza de la Bandera, hasta Pintura, que eso son 148 millones, por la Jacobo, por la Avenida de Colombia, un puente elevadizo en el río Sama con 50 millones, que va a construir una unidad de traumatología en San Cristóbal, pero todo eso está muy bien, esos son anuncios y como de nuevo podemos decir que estamos en campaña. Porque 775 millones, los otros días cogimos, ¿cuánto fue que aprobó el Congreso los otros días? 1.500 en 2 pasadas. En 2 pasadas, como dicen. ¿Se acuerdan? Acuérdense. Habían 600 millones nada más para red vial. Pero si tenemos red vial y tenemos los peajes, ¿para qué cogíamos? ¿Se acuerdan? Yo los manejé esos datos aquí. 1.500 millones más y estábamos en 74.000 millones de dólares la deuda. Y de ahí siguió subiendo. Yo digo que tenemos que estar como en 77.000 por ahí largo. O sea que estos 775, el presidente ha dado una retajila de obras aquí que dice, pues, sacó de aquí un chin, otro chin para acá, otro poquito para acá, que eso vale 15, que esto vale 25, que eso son 50. Anunció muchísimas obras. Es lo mismo. Está en campaña y está prometiendo. ¿Es que está mal? No, no está mal, pero contextualicemos. Son de 775 millones por 57, que es del dólar, son 44.000 millones de pesos. ¿Cuánto le adelantaron los bancos en estos días? 25.000 millones. O sea que, ¿por qué no hicimos esas obras con esos 25.000 millones que nos adelantaron los bancos de los pagos de impuestos? ¿Se está dando cuenta? Entonces,
obviamente que estamos en política, pero eso no desmerita, muchas gracias, eso no desmerita el hecho de que se haya hecho una buena renegociación. Decir que es buena, decir que es mala, habría que ver, bueno, es muy bueno, fácil decir si uno no conoce los insights, ni los detalles, ni qué se está dando, ni qué se está quitando. Pero a prima facie, viéndolo así por así, está bien, se va a extender por 30 años el contrato. Y uno diría, bueno, beneficioso, que se van a hacer inversiones, 16 millones la remodelación del aeropuerto inmediatamente, que se va a construir una terminal. Todo eso es a futuro y qué bueno, y los gobiernos que vengan tienen que velar para que ciertamente las facilidades aeroportuarias sean de alta calidad, de tope mundial, como debe ser, como debe ser. Cuando el presidente Balaguer, yo trabajé en el Banco Central mucho tiempo y nosotros aquí se celebró una asamblea del BID y eso era una actividad que bueno, eso se planificó con años de antelación y nosotros los muchachos del banco, un grupo, éramos de protocolo y recibíamos a los embajadores, presidentes, funcionarios de los bancos y eso en los aeropuertos. Teníamos toda la ciudad copada, los hoteles, la DNI tenía unas áreas, las discotecas y todo. Era una cosa muy organizada. Recuerdo yo cuando llegó el señor presidente de la Mitsubishi, del Mitsui Bank, cuando se bajaron y teníamos que tenerle Mercedes-Benz a los vehículos y un sinnúmero de cosas, eso era una cosa. Y se bajaron ese viaje gente a hacerle a un gordito el señor ese, al presidente, los japoneses que son muy formales en sus cosas. Pues bien, el comentario que les iba a hacer era que cuando mucha gente de esa que nosotros los recibíamos en el aeropuerto, después pasábamos compartiendo con ellos en las actividades y después en las discotecas y en los restaurantes, después en todo eso, la gente decía, pensaban que venía para un campo, para un monte. Para un monte. Pero ese aeropuerto, ya el presidente Balaguer había hecho una gran inversión y había construido ese aeropuerto. Y cuando yo le decía ahorita, una vez yo, bueno, voy a hacer ese cuento muy feo, pero fue en Puerto Príncipe. En otros países, en las islas, tú llegabas y llegaban esos avioncitos y se tiraban ahí, tú tenías que cargar con la maleta para allá, para el sitio, una casetica ahí donde era la aduana, una casa ahí de un piso. Ah, ya no, eso era inversión. Hay gente que pensaba que venía para la selva, para un monte. Y cuando veían aquí, digo, no, espérate, porque nosotros le llevamos la milla a Centroamérica. Entonces, las cosas hay que contextualizarla. Por ejemplo, ese paquete de infraestructura que aprobó el presidente, se le aprobaron al presidente Biden el año pasado, de miles de millones de dólares para que ahora anunciábamos estos días cómo va a rehabilitar las líneas férreas del este aquí, de Washington hasta Boston, todo el este aquí, y los puentes, los elevados, todo lo que eso implica, pues los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los puentes en Estados Unidos, todo desde los años 50, destruido, en mal estado, se va a hacer una inversión cuantiosísima. Así es que avanzan los pueblos. Pero yo decía, presidente, mire, 44.000 millones le van a avanzar, es muy bueno, pero le pedimos 25.000 prestados a los bancos los otros días. ¿Se acuerdan? Que avanzaron ellos de impuestos. Con eso se podían haber hecho todas esas obras también. Entonces, ojalá y realmente se hagan, porque una de las falencias que tiene esta administración ha sido la falta de capacidad para ejecución presupuestaria en el gasto del capital, en las inversiones. De hecho, ayer una amiga del banco, funcionaria del banco, publicaba algo que decía una serie histórica de nosotros estamos invirtiendo 2.1% promedio del Producto Interno Bruto en inversión de capital, de activos fijos, productivos, reproductivos. La inversión más baja en 70 años, cuando debiera ser prácticamente el doble, 4%, 3.6%. El presidente Balaguer le metía hasta 7%. Claro, eso es excesivo, eso en otra época. Pero Leonel Fernández llegó a invertir 5% del producto. Entonces, aquí ponemos, presupuestamos y al final tampoco lo ejecutamos.
Entonces es un problema. Pero bien, felicitaciones al presidente por esa renegociación. Está bien, pero tratamos de contextualizarla. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.